En el año 2024, el Ejército y la Marina ya no estarán en las calles de México. Al menos esa es una de las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a diferencia del principio, ha tenido que cambiar su discurso y aclarar que es una meta a largo plazo, ya que por ahora los uniformados van a continuar haciendo labores de patrullaje. Así es, el equipo de transición del nuevo gobierno mexicano ha aclarado también que para lograr sacar a los militares de las calles, primero se debe capacitar a los policías. El ejército comenzó las labores de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón entre el año 2006 y 2012. Esto era para luchar contra las bandas criminales. El Ejército y la Marina de México dejarán las calles en el año 2024. Así lo señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Nos hemos propuesto un programa emergente de capacitación y profesionalización policial con el propósito de tener los cuadros suficientes y adecuados que entrarán al relevo de las fuerzas militares en las calles. Aseguró que es una de las metas en materia de seguridad de la nueva administración que asume funciones el próximo 1 de diciembre. Durazo, indicó el izquierdista, quiere dejar un país en paz al culminar su mandato. Como ya se ha planteado en otras ocasiones, que en el transcurso de los 3 primeros años tengamos una baja sensible de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero esta visión es a largo plazo. López Obrador enfatizó que, por ahora, los uniformados continuarán en las calles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues aún no se ha podido consolidar la Policía Federal, organismo que revelaría a la fuerza castrense. No podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. El ejército patrulla las calles del país desde el mandato del presidente conservador Felipe Calderón entre 2006 y 2012, quien optó por emprender una guerra militar contra el narcotráfico y el crimen organizado, que ha dejado a miles de muertos y desaparecidos. El gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto impulsó una ley de seguridad interior que formaliza el papel de los militares en materia de seguridad pública, un texto muy criticado por organizaciones internacionales que consideran que deja a los ciudadanos indefensos ante el cuerpo castrense. La actuación del Ejército y la Armada en apoyo a la seguridad local se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares. Sin embargo, esto no es suficiente. Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Sin embargo, pese a la presencia de los uniformados en las calles, los sexenios del expresidente Calderón y Peña Nieto contabilizan más de 206.000 homicidios dolosos. Calderón sumó durante su gestión un total de 102.000 asesinatos. Peña Nieto desbancó a su antecesor. Desde que inició su administración en 2012 hasta marzo de 2018, se han registrado más de 104.000 homicidios. Y desde que comenzó el año hasta julio, se han registrado 18.994 homicidios, un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo en 2017. Hasta ahora, el año más violento en la historia reciente de México. Y para hablar de este tema nos acompaña Laura Calderón, oficial de Justice in México, un programa de la Universidad de San Diego, en California, que analiza el tema de derechos humanos, justicia y seguridad en México. Señora Calderón, un buen día y bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias. ¿A qué se debe este cambio en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que además genera muchas dudas sobre su capacidad realmente para responder a la difícil tarea que tiene por delante en materia de seguridad en México? Porque durante su campaña decía claramente que al llegar a la presidencia iba a quitar a los militares de las calles. Ahora modera un poco ese discurso y dice que es hasta el 2024. ¿A qué se podría deber este cambio en las perspectivas por parte del nuevo gobierno mexicano? Correcto. Bueno, quisiera retroceder un poquito a
durante la campaña, ¿no? Durante el tiempo de la campaña, Andrés Manuel fue muy, no sé si decir cuidadoso o a lo mejor quiso ser prudente al tratar de determinar su postura en cuanto a la seguridad pública. Él decía que lo que él quería hacer era eventualmente quitar al ejército, pero él mencionaba una Guardia Nacional, una Fuerza Nacional renovada, tener una unidad, digamos, una estructura nueva, pero nunca realmente dijo durante la campaña tal cual, llego y me deshago de ellos porque no los quiero. Esto fue antes de la campaña, fue durante el periodo de Fox cuando dijo el ejército no tiene nada que hacer en las calles, lo tenemos que quitar, pero cuando viene ya a la campaña, por lo menos a la última campaña, fue bastante vago lo que nos quiso decir sobre el ejército. Ahora, lo que yo pienso es quitar al ejército de tajo, o sea, llegar de un día para otro, quitar al ejército de las tareas que está haciendo como él lo indica, sería muy peligroso, no nada más para cuestiones de seguridad, sino para cuestiones sociales, digamos. El ejército en México desde, digamos, del 2004, que es cuando se ha estado haciendo unas encuestas de opinión pública, es una de las instituciones más confiadas por la sociedad en México. O sea, ha estado siempre en los primeros 3 lugares de, digamos, popularidad o de niveles de confianza, mientras que la policía siempre ha estado en los últimos, disputándose los últimos 4 lugares, 3 lugares. Entonces, llegar y quitar al ejército y tratar de imponerle a la policía empezar a hacer esas actividades sería muy peligroso para él, no nada más en términos de seguridad, sino ahora, Laura, de popularidad. De acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, ¿cuán efectivo fue el estar en las calles? Toda esta tropa militar, se decía que era para controlar el crimen organizado, para luchar contra estas bandas criminales. ¿Se logró eso? Porque en realidad, o sea, si es que estamos hablando desde la era Calderón hasta la era pasando por la era Peña Nieto y ahora en esta que empieza, pues las cifras no son del todo alentadoras, o sí cumplió la expectativa que tenía de luchar contra las bandas criminales. No, de hecho no se cumplió la expectativa. Si vemos los números, desde que se empezó esta estrategia de militarización, han subido los números. Sin embargo, no podemos decir que fue lo único que causó que los homicidios subieran, ¿no? Los niveles de violencia no nada más se pueden atribuir a la militarización. Hubieron varias cosas que estuvieron pasando en cuanto a estrategias para combatir el crimen organizado. Sin embargo, el mandar a los militares a la calle no ayudó. Digamos que causó un efecto de, bueno, me estás retando, entonces yo también le voy a subir y vamos a ver quién puede más. Pues Laura Calderón, oficial de Justice en México, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora desde California. Un buen día. Gracias a ustedes, buen día.